Le ofrezco la palabra a la diputada Cariola. Bueno, primero dar las gracias, presidente, por permitirnos participar de esta comisión. Decía ahí usted que habemos algunos invitados presentes, así que estamos en disposición, ministro y subsecretaria, también para poder colaborar, a pesar de no ser parte de esta comisión. Algunos diputados tenemos mucho interés en ser parte de esta reforma que hemos esperado por tantos años, y que es una reforma por la cual hemos estado luchando desde distintos espacios, desde los movimientos sociales, desde los movimientos estudiantiles, desde el movimiento sindical también, entendiendo que la educación hace ya algunos años pasó a ser un problema no solamente de los estudiantes o de los trabajadores de la educación, sino que es un problema de sociedad, y así como lo estamos abordando. Y en eso yo agradezco la perspectiva que aquí se ha dado, donde el ministro ha hecho una propuesta, ¿cierto?, de discusión con elementos que todavía efectivamente quedan en lo general, y él así lo expresó, pero que es tarea de esta comisión poderlo trabajar en la profundidad que se requiere. Y es ahí donde yo veo que existe aquí la voluntad de tolerancia, existe la voluntad de trabajo precisamente para involucrar todas las visiones. Y esas visiones entendiendo que de una vez por todas empezamos a trabajar desde una perspectiva distinta y de afrontar la educación como un bien social, como un derecho social y no como un bien de consumo, tal como lo habría dicho el presidente Sebastián Piñera en una de sus intervenciones, cuando de alguna manera se manifestó públicamente cuál es la visión ideológica que existe por parte del sector que ha defendido el sistema privatizado de educación que ha venido imperando durante los últimos años. Y en eso creo que esta gran reforma no solamente, ministro, tiene que incorporar algunos elementos vinculados al financiamiento, que es uno de los temas fundamentales y donde se ha puesto principal hincapié, sino que se debe abordar también desde la perspectiva de la calidad. Y la presidenta Bachelet lo dijo varias veces: financiamiento, gratuidad universal, no tiene ningún sentido si esto no va acompañado con una educación de calidad para nuestros niños y para los más pobres, que han sido precisamente los más segregados y discriminados con el modelo de educación que ha venido imperando en Chile. Con respecto a la educación escolar, creo que es importante la reformulación de un nuevo sistema escolar, y en eso mi primera pregunta, ministro, tiene que ver con cuáles son los plazos que se han establecido para el término del copago. Y en eso, ¿cuáles son las consecuencias concretas y en qué términos y en qué plazos también respecto de los colegios particulares subvencionados? Una segunda pregunta y preocupación también tiene que ver con cómo replantearnos la situación de la Ley General de Educación. Alguien recordaba aquí, creo que fue Jaime, los brazos en alto de un momento que para nosotros fue muy disgustante. Yo sé que quizás muchos entienden una etapa o un momento como un error político que enfrentó nuestro país, que enfrentó esta Cámara, que enfrentó un gobierno de turno, y que tenía que ver con la resolución de una Ley General de Educación que hoy día vemos sus consecuencias. Consecuencia de ello es, por ejemplo, que hoy día existen colegios particulares subvencionados que por el exceso de poder que tienen los sostenedores pueden llegar y cerrar un colegio sin previo aviso a sus estudiantes y a su comunidad escolar, por ejemplo. Ahí va mi pregunta respecto a la Ley General de Educación. Y con respecto a la situación de los colegios públicos y particularmente los colegios municipales, una tercera pregunta, que tiene que ver con si se ha tomado, ministro, alguna medida o se ha considerado alguna medida para iniciar la recuperación de aquellas matrículas que se han ido perdiendo del sistema público a propósito del deterioro progresivo permanente, ¿cierto?, y que ha ido incrementando en el sistema público. Con respecto a la educación superior, quiero hacer algunas preguntas también y que tienen que ver precisamente con algo similar a lo anterior, que es que uno de los elementos que hasta ahora no ha tomado mayor discusión en lo político, precisamente por las ataduras y los amarres constitucionales que existen tanto respecto a quórum calificado y debates políticos que se han dado en el Congreso en torno al tema de educación, si hay alguna consideración respecto de revisar y ojalá reformular la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, que hasta el día de hoy sabemos sigue la LOCE, que rige directamente para la educación superior, porque la LOCE fue reformulada para la educación escolar, pero no para la educación superior. Y lo segundo es decir que en el segundo informe al cual hacen referencia mis compañeros de aquí al frente, compañeros de lucha también, ¿cierto?, se hacía harto hincapié, aparte de denunciar efectivamente la situación que existe con respecto al lucro en la educación y lo que ha significado para nuestro país, que puso de manifiesto, ¿cierto?, el movimiento estudiantil en los últimos años, se denuncia lo que ha significado el CAE, el CAE, el crédito con aval del Estado, como un elemento funcional al lucro,
lo que ha significado también una excusa del crecimiento indiscriminado y desregulado de las instituciones privadas, y así lo manifiesta en el segundo informe el lucro. En ese camino y en el camino de la gratuidad, ¿cuáles serían las medidas que se están considerando respecto del crédito con aval del Estado? Y lo último, ministro, es preguntar si los inicios, y a propósito de esta carta de navegación a la cual se hace referencia, estas medidas en materia de reforma educacional serían tomadas de manera paralela y conjunta a la primera medida ya anunciada por el gobierno, que tiene que ver con la reforma tributaria, que ya tiene fecha para el 31 de marzo. La pregunta es si va a poder haber un inicio paralelo a esta discusión, más allá de que sabemos que es necesaria la reforma tributaria para la implementación de la reforma. Muchas gracias, ministro, y gracias por estar acá. Gracias, diputada.